Un silencio sepulcral envolvía la sala del tribunal cuando el pequeño Gabriel Silva, de 5 años, entró sujetando con fuerza la correa de su pastor alemán, Rex, que lucía una ancha cicatriz en el costado. Todas las miradas seguían los pasos lentos y decididos del niño hacia el estrado de los testigos. El juez Carlos Méndez, un hombre experimentado con décadas de servicio, se inclinó ligeramente hacia adelante, observando a Gabriel con atención, consciente de que el destino del caso pendía de aquel frágil testimonio. Gabriel era el único testigo de un intento de secuestro que podría encerrar a un hombre peligroso para siempre, pero había un gran problema. El niño no había pronunciado una sola palabra desde el ataque. Al otro lado de la sala, el acusado Ricardo Lima, un ingeniero de software de 45 años y apariencia corriente, permanecía impasible en la mesa de la defensa. Un testigo lo había identificado en la escena, pero sin pruebas físicas ni una confesión, el abogado de Ricardo planeaba desacreditar la capacidad del niño traumatizado para reconocerlo. Entonces, algo inesperado sucedió. Al acomodarse en la silla, los ojos verdes de Gabriel se encontraron con los de Ricardo, y sus deditos comenzaron a temblar, haciendo una sutil señal que había aprendido en sus sesiones de terapia. Solo Rex y el juez Carlos se dieron cuenta. El perro reaccionó al instante al más mínimo gesto de los dedos de Gabriel, como si respondiera a una silenciosa petición de auxilio. El cuerpo del animal se tensó, sus orejas se irguieron hacia adelante y sus músculos se contrajeron como un resorte a punto de saltar, emitiendo un profundo gruñido de advertencia. Sus ojos dorados se clavaron en Ricardo con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la sala. Murmullos y comentarios susurrados se extendieron entre los presentes. Aquello no era solo la reacción de un perro de apoyo entrenado. Era algo más profundo, algo instintivo. El juez Carlos golpeó el mazo, anunciando un receso de 15 minutos con una urgencia inusual en su voz. La fiscal Juliana Costa le lanzó una mirada inquisitiva, pero él desvió la vista hacia Gabriel, que se aferraba a Rex como si el perro fuera su tabla de salvación. Era evidente que algo importante había sucedido, y el juez necesitaba entender qué era antes de continuar. Sentado en su despacho, el juez Carlos reflexionaba a toda prisa. En todos sus años de carrera, nunca había visto a un perro de terapia reaccionar con tanta certeza. Se preguntaba qué había reconocido Rex y qué significaba eso para el caso. En los pasillos, Gabriel se arrodilló junto a Rex, agarrando con fuerza el pelaje del perro. Su madre, Mariana Silva, se acercó apresuradamente, acariciando los rizos del niño con dedos temblorosos mientras preguntaba en voz baja: «Hijo mío, ¿estás bien?». Gabriel no respondió, pero su agarre se intensificó, demostrando la trascendencia de aquel momento. Desde la distancia, el investigador Lucas Ferreira, un experimentado agente del Ministerio Público, observaba la escena, convencido de que lo ocurrido en la sala era un punto de inflexión. Acercándose al juez, Lucas murmuró que apostaría toda su carrera a que Rex conocía a Ricardo de alguna parte. El juez Carlos suspiró, entrecerrando sus ojos azules, decidido a descubrir de dónde venía aquel reconocimiento. En una sala reservada, Ricardo Lima estaba con su abogado, Rafael Souza. En cuanto se quedaron solos, la arrogante confianza de Ricardo se transformó en una frialdad calculadora. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras revivía el momento. El niño no había hablado, pero el perro había reaccionado. «Lo sabe», susurró Ricardo para sí mismo. Rafael enarcó una ceja y esbozó una sonrisa contenida, sin decir nada más, mientras Ricardo comprendía que el perro podría ser la pieza clave que desmoronara todo el caso, algo que jamás había imaginado. Cuando el receso de 15 minutos terminó, el juez Carlos se ajustó la toga y respiró hondo. Nunca había creído en las coincidencias, y en ese instante tenía la convicción de que Rex había proporcionado la pista más importante del juicio. Por primera vez,
Desde el inicio del proceso, sentía que la marea estaba cambiando, a pesar del silencio, la solemnidad del tribunal y el terror que le habían robado la voz a Gabriel. Gabriel Silva había sido un niño lleno de vida, un parlanchín que alegraba cualquier ambiente con sus historias y sus ojos azules, brillantes de curiosidad y travesura. A sus 5 años, adoraba los cuentos de hadas, los peluches y las historias que sus padres le contaban, imitando una voz diferente para cada personaje. Pero aquel fatídico día, el miedo se apoderó de él. Era un día de primavera perfecto, con el perfume de las flores en el aire y el sol calentando el jardín trasero. Mariana, observando desde la ventana de la cocina, sonreía al ver a Gabriel girar sobre sí mismo con su ropa colorida, como un pequeño bailarín. Todo parecía normal y seguro. Pero entonces sonó el teléfono. Era la hermana de Mariana, que vivía en otra ciudad. Entró para una breve conversación de 4 minutos. Cuando regresó al jardín, la pequeña puerta de la valla estaba abierta de par en par. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo al mirar el lugar donde Gabriel jugaba. El niño seguía allí, pero no estaba solo. Una furgoneta negra, estacionada junto a la acera, tenía la puerta lateral entreabierta. Un hombre, arrodillado junto a Gabriel, sonreía de manera desconcertante mientras decía: «Tengo cachorritos en la furgoneta, unos muy especiales. Necesitan un niño que los cuide. ¿Quieres verlos?». El instinto de Mariana se disparó antes de que su mente pudiera procesar la escena, y gritó: «¡Gabriel!». La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y calculadora. En un instante, agarró el brazo del niño. Gabriel se quedó paralizado. No gritó, no luchó, solo clavó la mirada, como si un miedo abismal lo hubiera petrificado. Al otro lado de la calle, Renata Oliveira, una enfermera jubilada que paseaba a su perrito, lo vio todo. Con una voz firme y curtida por los años, gritó: «¡Apártese de ese niño!». El hombre vaciló y soltó a Gabriel por un breve instante, lo suficiente para que el niño escapara y corriera hacia su madre. Mariana lo abrazó mientras la furgoneta aceleraba, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto y dejando marcas negras de goma. Con el corazón desbocado, apretó a Gabriel con fuerza. Él no lloraba, no decía una palabra. Solo se acurrucaba contra ella, temblando. En pocos minutos, llegó la policía. El detective Jorge Ribeiro, experto en secuestros infantiles, asumió el mando. Con el pelo canoso y ojos castaños que reflejaban años buscando a niños desaparecidos, ya había visto ese patrón antes. «Encaja en el perfil», murmuró Lucas Ferreira, hojeando un cuaderno desgastado. 4 niños habían desaparecido en los últimos 18 meses, todos atraídos cerca de sus casas con la promesa de unos cachorros. Su compañera, la agente Leticia Martins, se arrodilló junto a Gabriel y preguntó con voz suave: «Cariño, ¿recuerdas cómo era el hombre?». Mariana acarició el pelo de su hijo con manos temblorosas, asegurándole que estaba a salvo. Gabriel se aferró al suéter de su madre, permaneciendo en silencio, como si su voz se hubiera apagado. Con el miedo en la voz, Mariana susurró: «Simplemente, ya no habla». Leticia y Lucas intercambiaron una mirada. «Es mutismo selectivo», comentó ella. «Una reacción al trauma». Lucas suspiró, frotándose la sien. La descripción era vaga. Solo un hombre y una furgoneta negra. Pero Renata, la testigo, se adelantó y dijo con firmeza: «Anoté parte de la matrícula. Las primeras letras eran IKKZ». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par, reconociendo la importancia de aquella información. Mientras tanto, Gabriel se sentía cada vez más desesperado. El niño, antes tan lleno de vida, parecía encerrarse más y más en sí mismo. En los días siguientes, dejó de jugar, de dibujar, y evitaba salir de casa. Sus sueños se convirtieron en pesadillas silenciosas
que perturbaban el sueño de sus padres. Mariana y Carlos lo intentaron todo. Historias, sus comidas favoritas, incluso el osito de peluche que tanto amaba. Pero nada funcionaba. El hijo que conocían parecía alejarse cada vez más. Una noche, mientras Mariana estaba sentada con Carlos en la cocina, con los ojos agotados, una terapeuta les sugirió que adoptaran un animal de apoyo. Un perro de terapia podría ayudar, dijo con calma. ¿De verdad crees que eso funcionará? Respondió Carlos, pasándose una mano por el pelo. A pesar de las dudas, Mariana aceptó intentarlo todo, sin imaginar cuánto cambiaría esa decisión. Aunque él había perdido la voz, había alguien que todavía podía entender a Gabriel. Y ese alguien era Rex. En el Centro de Rehabilitación Animal de la doctora Laura Barbosa, el aire mezclaba el olor a desinfectante con el aroma terroso del pelaje de los animales. El ambiente era silencioso, salvo por el tic-tac del reloj. Cerca de la ventana, sobre una gran cama ortopédica, descansaba Rex, observando cada movimiento con sus tranquilos ojos marrones. Rex había sido uno de los mejores perros policía de la ciudad. Sus instintos y su entrenamiento habían salvado muchas vidas, pero llevaba las marcas de una gran batalla, incluida una profunda cicatriz en el costado derecho. Recuerdo de la noche en que su carrera llegó a su fin. Hacía 3 años, durante una operación para rescatar a una niña secuestrada, Rex se abalanzó sin dudar sobre un sospechoso armado. El agresor, al defenderse, le asestó un profundo corte con un cuchillo destinado a un oficial. Aún así, Rex logró reducir al hombre, incluso mientras la sangre manchaba su pelaje. La herida nunca sanó por completo y, ante la falta de recursos, el cuerpo de policía decidió retirarlo e incluso incluirlo en la lista para ser sacrificado. Hasta que intervino la doctora Laura. Con años de experiencia en el programa de animales de apoyo, creía que los agudos instintos y la lealtad inquebrantable de Rex seguían siendo valiosos, y ahora estaba a punto de demostrarlo. Mariana Silva se sentaba nerviosamente en una silla, mientras Gabriel permanecía al fondo, espiando por detrás de los hombros de su madre. La doctora Laura se agachó a la altura del niño y dijo con dulzura: «Hola, Gabriel. Me llamo Laura. Trabajo con perros muy especiales, que ayudan a niños que han pasado por momentos muy aterradores». Gabriel no dijo nada, pero sus ojos azules brillaron al mirar al gran pastor alemán que estaba a pocos metros. Rex permanecía allí, con las orejas erguidas, sin acercarse, simplemente ofreciendo su presencia tranquila. «¿Te gustaría conocerlo?», preguntó Laura suavemente. Gabriel no respondió, pero tampoco huyó, lo que ya era un pequeño avance. Mariana, con voz reconfortante, añadió: «Es un buen perro, hijo. Fue un perro policía, como los de tus libros de cuentos». Laura entonces señaló a Rex y ordenó con calma: «Quieto». El perro permaneció inmóvil. «No tienes que acercarte si no quieres. Rex se quedará aquí, pero si te sientes cómodo, puedes extender la mano y él vendrá hacia ti». Gabriel dudó un largo rato. Luego, muy despacio, salió de detrás de su madre. Sus pequeños dedos se alzaron con cautela. Rex, atento, esperaba la señal final. Cuando Laura asintió, el perro inclinó la cabeza lentamente y dio unos pasos cuidadosos hasta que su cálido aliento rozó la palma de Gabriel. En ese instante, algo cambió. Los deditos del niño se curvaron ligeramente al tocar el grueso pelaje de Rex. Mariana ahogó un suspiro de emoción, tapándose la boca. Era la primera vez que Gabriel se acercaba a alguien o algo desde el ataque. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba: «Mi ángel». Gabriel se abrazó a Rex, como si el perro fuera lo único sólido en un mundo que, de repente, se había vuelto aterrador. Laura sonrió y dijo: «Muy bien, Gabriel.
le gustas a Rex. En las semanas siguientes, Rex y Gabriel se volvieron inseparables. Gabriel pasaba horas junto al perro, recorriendo con sus dedos la cicatriz que marcaba su costado. Cuando las pesadillas lo despertaban en mitad de la noche, el latido constante del corazón de Rex lo calmaba. Aunque seguía sin hablar, el niño empezó a dibujar de nuevo. Simples garabatos de un niño y su perro, juntos contra figuras sombrías. Una tarde, en la consulta de la doctora Laura, Gabriel observaba a Rex realizar un truco sencillo y, en voz muy baja, dijo: «Buen chico». Su voz fue tan suave que por un instante, Mariana pensó que lo había imaginado. Pero al mirar a Gabriel, lo vio con la vista fija en Rex, con los labios entreabiertos por el asombro, como si él mismo se hubiera sorprendido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana. No era mucho, pero era un comienzo. Laura le puso una mano en el brazo y murmuró: «A veces, la confianza es el primer paso para reencontrar la voz». Mariana apretó la mano de la terapeuta y añadió: «Entonces, seguiremos esta confianza a donde nos lleve, incluso si es a un lugar que nunca imaginamos, una sala de tribunal donde el verdadero monstruo será expuesto». Dentro de la sala, la tensión era casi palpable. El auditorio estaba lleno de periodistas, familiares y curiosos, todos ansiosos por seguir uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos. En el centro, el acusado Ricardo Lima estaba sentado junto a su abogado con una expresión imperturbable, incluso ante las graves acusaciones. Parecía extrañamente tranquilo, con los dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa de la defensa. Mientras tanto, Gabriel sujetaba la correa de Rex con fuerza, como si fuera su ancla. Rex permanecía alerta junto al niño, con las orejas erguidas y sus ojos marrones fijos en Ricardo. «Todos en pie», anunció el alguacil mientras el juez Carlos Méndez entraba en la sala, con su toga ondeando a su paso. Tras ocupar su lugar en el estrado, el juez recorrió la sala con su atenta mirada, que se posó brevemente en Gabriel y Rex. Ya había decidido que el perro de terapia se quedaría, aunque esa decisión no fuera del agrado de todos. «Antes de proceder con los alegatos iniciales», dijo el juez Carlos, con voz firme y pausada, «el tribunal escuchará los argumentos sobre la presencia del animal de apoyo». El abogado de Ricardo, Rafael Sousa, se levantó con educación, se ajustó la corbata e inició su intervención. «Señoría, entendemos la importancia del apoyo emocional, pero la presencia de este gran pastor alemán podría inducir una respuesta emocional en el jurado, perjudicando la defensa de mi cliente. Solicitamos que el perro sea retirado durante las declaraciones». La fiscal Juliana Costa respondió de inmediato: «Señoría, Gabriel Silva tiene 5 años y es una víctima de trauma diagnosticada con mutismo selectivo tras su experiencia. Rex no está aquí como un espectáculo, sino como un apoyo necesario para que Gabriel pueda participar sin sufrir más traumas». El juez Carlos Méndez se reclinó en su asiento, sin revelar emoción alguna, y dijo: «He revisado los informes del psicólogo infantil y del especialista en comportamiento animal. Rex se queda». Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían, otros protestaban en voz baja. Rafael apretó los labios, insatisfecho, pero no insistió y regresó a su sitio, lanzando una mirada a Ricardo, que permanecía inexplicablemente impasible. Poco después, el juicio comenzó. La fiscal pintó un cuadro escalofriante de las acciones de Ricardo Lima, un historial de manipulación, engaño y comportamientos depredadores que se extendía por años. Se escucharon varios testimonios, incluido el de la anciana vecina Renata Oliveira, quien relató con voz temblorosa cómo vio a Ricardo tratando de atraer a Gabriel hacia su furgoneta, agarrando el brazo del niño antes de que éste lograra huir. Al ser confrontado, Gabriel permanecía en silencio, sentado en una gran silla de madera, sus pequeños dedos aferrados a la correa de Rex cada vez que la tensión aumentaba, buscando consuelo en la mirada del perro. Llegó entonces el turno de Gabriel para declarar.
Un silencio profundo se apoderó del tribunal mientras su madre lo conducía al estrado de los testigos. Ella permaneció cerca, con una mirada protectora y el corazón encogido, deseando poder llevárselo lejos de allí. Julián Acosta se acercó despacio y dijo: «Hola, Gabriel. Sé que esto es difícil, pero recuerda que puedes simplemente asentir con la cabeza si te sientes más cómodo. Si necesitas un descanso, solo tienes que decírnoslo». Gabriel mantuvo la mirada fija en la mesa. Su respiración era entrecortada, pero entonces, como si sintiera su apoyo, Rex se apoyó suavemente en su pierna. El niño bajó la mano y lentamente agarró un puñado del pelaje de Rex. Con un movimiento casi imperceptible, Gabriel asintió. «Muy bien», dijo Juliana en un tono suave. «Gabriel, ¿puedes decirnos quién estaba contigo en tu patio ese día?» Tras un largo silencio, el niño levantó el brazo y señaló directamente a Ricardo Lima. Aunque el acusado no mostró ningún cambio en su expresión, por un breve instante sus labios se tensaron. Rafael objetó de inmediato, afirmando que el niño ya había visto imágenes del acusado en repetidas ocasiones antes del juicio, lo que hacía que su identificación fuera dudosa. El juez Carlos desestimó la objeción con un gesto, decidiendo que correspondería al jurado evaluar la credibilidad del testigo. Juliana continuó: «Gabriel, ¿ese hombre te habló ese día?» En lugar de responder, el niño hizo un pequeño gesto con la mano, la misma señal sutil que Rex ya había reconocido anteriormente. En un abrir y cerrar de ojos, las orejas de Rex se irguieron, sus músculos se contrajeron y un gruñido profundo y de alerta resonó en la sala. No era agresivo, era una advertencia clara. La reacción dejó atónito al tribunal. Incluso el juez Carlos se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Rafael volvió a levantarse, esta vez con más urgencia. «Señoría, protesto, esto es pura escenificación». Pero el juez tenía la mirada fija en Rex, que ahora permanecía completamente inmóvil, con la atención centrada en Ricardo, como si captara un olor que solo él podía reconocer. Era la misma reacción instintiva que Gabriel había mostrado momentos antes. El juez dirigió entonces su mirada a Juliana y preguntó: «¿Este perro ha tenido algún contacto previo con el acusado?» Juliana dudó antes de responder. «No que yo sepa, señoría». El juez Carlos se dirigió entonces a la defensa. «Señor Ricardo, ¿se ha encontrado usted antes con este perro?» Por primera vez, la compostura de Ricardo se quebró. Sus dedos se cerraron en un puño y guardó silencio. Momentos después, los ojos de Juliana se abrieron de par en par mientras susurraba algo a su colega. Acto seguido, un miembro del equipo de la fiscalía salió apresuradamente del tribunal. «¿Qué está pasando?», exigió Rafael, impaciente. Juliana, manteniendo la calma, solicitó un breve receso, afirmando que había nuevas pruebas relevantes para el caso. El juez Carlos estudió la situación durante unos instantes antes de decretar un receso de 15 minutos. El tribunal se fue vaciando lentamente. En los pasillos, los susurros se multiplicaban. ¿Será que Rex reconoció a Ricardo de alguna parte? Y si es así, ¿de dónde? El juez Carlos estaba convencido de que la respuesta lo cambiaría todo. La presión sobre la fiscalía aumentaba con el surgimiento de nuevas pistas. Ricardo Lima estaba ahora oficialmente vinculado a varias desapariciones, pero sin el testimonio completo de Gabriel, el juicio se precipitaba hacia el abismo de la incertidumbre. Lo que nadie esperaba era que la clave para desentrañar el caso no provendría del niño, sino del pastor alemán que nunca se separaba de él. A la mañana siguiente, con el aire fresco de un día de otoño, el equipo de la fiscalía, liderado por Juliana, presentó una solicitud para incluir nuevas pruebas forenses. Muestras de tierra recogidas en la furgoneta de Ricardo habían sido analizadas, apuntando a un lugar muy específico. Una cabaña abandonada,
situada en una zona remota del interior del país. El detective Lucas Ferreira, con décadas de experiencia en casos similares, comprendió de inmediato la importancia de aquella pista. Señoría, comenzó Juliana, solicitamos un receso de 24 horas para seguir esta pista crucial. Creemos que esta evidencia puede ser la última pieza necesaria para resolver el caso. Rafael, el abogado defensor, objetó de inmediato, alegando que solo sería un retraso innecesario, ya que su cliente había sido interrogado exhaustivamente y que las muestras de tierra eran, como mucho, circunstanciales. El juez Carlos, con una mirada severa, silenció la objeción y concedió la solicitud. Se levanta la sesión, declaró, golpeando el mazo. Tan pronto como el martillo del juez sonó, el detective Lucas y su equipo partieron rápidamente. Rex, siempre vigilante y protector de Gabriel, los acompañó en la operación, dejando claro que había percibido algo que los humanos no habían logrado notar. A primera hora de la tarde, el equipo llegó a la cabaña abandonada. El lugar era inquietantemente silencioso. Los árboles susurraban con el viento y una gruesa capa de polvo cubría el porche. Unas huellas tenues conducían a la puerta trasera, sugiriendo actividad reciente. Rex fue el primero en reaccionar. Nada más llegar, sus orejas se irguieron. Su hocico se movió con extrema atención, y su cuerpo se tensó, con la cola erguida y los músculos preparados como si estuviera a punto de saltar. Soltó un gruñido bajo y comenzó a rodear la entrada. Este lugar no huele bien, murmuró Lucas. Rex sabe que algo va mal. El equipo avanzó con cautela, armas en mano. Dentro de la cabaña, el ambiente era sencillo. Una mesa, una cama plegable y algunas latas de comida vacías apiladas en un rincón. Entonces, Lucas notó algo extraño. Cerca de la pared del fondo, el suelo de madera presentaba una junta inusual, una pequeña hendidura fuera de lugar. Golpeando suavemente, dijo: «Hay algo aquí debajo». Con precisión, los policías retiraron una tabla suelta, revelando un estrecho escalón que descendía a un sótano oculto. El aire se volvió frío y húmedo a medida que bajaban, y la poca luz reveló una escena horrible. Pertenencias de niños, juguetes viejos, zapatitos, una mochila rosa descolorida y, en un rincón apartado, una niña encadenada, pero viva. Mariana, de 8 años, llevaba desaparecida 6 meses. Su rostro pálido y sus ropas andrajosas contrastaban con el alivio que se reflejaba en sus ojos al ver a los policías. Con voz ronca, susurró: «¡Ayuda!». Rex reaccionó al instante, tirando de la correa y gimoteando como si comprendiera todo el sufrimiento que aquella niña había padecido. Lucas corrió para liberarla, soltando las cadenas y tomando a Mariana en brazos. «Ya estás a salvo», le aseguró. «Vamos a ayudarte». Mariana se aferró a Lucas, temblando, mientras el rescate parecía poner fin a su pesadilla. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. De vuelta en el tribunal, la noticia del rescate de Mariana se extendió rápidamente, llenando la sala de reporteros y familiares. Juliana, lista para la ofensiva final contra Ricardo, presentó las nuevas pruebas: el testimonio de Mariana y la muestra de tierra que vinculaba la furgoneta con el lugar. «Señor Ricardo», declaró Juliana con voz firme, «¿cómo explica la presencia de una niña secuestrada, encerrada en un sótano, en una propiedad directamente vinculada a usted?» Por primera vez, Ricardo Lima mostró nerviosismo, tartamudeando. Yo no sé de qué está hablando». Juliana insistió. Su ADN fue encontrado en las cadenas. Las marcas de los neumáticos de su furgoneta coinciden con las huellas del lugar y, lo más importante, Mariana está viva y puede testificar en su contra. Sus palabras cayeron con todo su peso sobre el tribunal. Una única superviviente capaz de derribar toda la defensa. La compostura cuidadosamente construida de Ricardo
comenzó a desmoronarse mientras su abogado le susurraba frenéticamente al oído. Entonces, una vez más, Rex, que estaba cerca de Gabriel, levantó la cabeza. Sus ojos se entrecerraron al mirar a Ricardo. Su pelaje se erizó y un gruñido profundo resonó en la sala. El ambiente quedó en silencio mientras el pastor alemán daba pasos lentos y decididos, fijando su mirada en el acusado como si reconociera algo que nadie más veía. Ricardo temblaba, y todos lo notaron. El hombre, que hasta entonces había mantenido una postura arrogante, comenzó a sudar, apretando las manos sobre la mesa. En un susurro casi inaudible, dijo: «Quiero cambiar mi declaración». Gritos de sorpresa se apoderaron del tribunal, mientras el juez Carlos fijaba una mirada severa en Ricardo. «Señor Ricardo, ¿está diciendo que desea declararse culpable?». La sala entera contuvo la respiración. Temblando, Ricardo respondió: «Sí». El repentino final del juicio conmocionó a todos. Ricardo Lima fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sellando el destino de un hombre que había sembrado el terror durante tanto tiempo. Pero los verdaderos héroes de aquel caso no fueron los abogados ni los investigadores. Fueron un niño de 5 años que encontró el valor para señalar a su agresor, y un perro que nunca se rindió. En los días que siguieron a la sentencia, Gabriel pronunció sus primeras palabras en semanas. Sosteniendo el rostro de Rex entre sus pequeñas manos, susurró: «Gracias». Sus padres lloraron, aliviados al ver que su hijo comenzaba a reencontrarse. Y mientras Rex movía la cola y se acurrucaba cariñosamente junto a Gabriel, quedó claro que algunos lazos son inquebrantables. Por muy oscura que sea la noche, siempre habrá quienes estén dispuestos a enfrentar las tinieblas, aunque caminen sobre 4 patas.